mantenimiento hacer una revisión de esto para que saben qué decir, si no te va a trabajar mal el acoplamiento. Acoplamientos de cadena. No son los más comunes, pero también los pueden encontrar. Es más, una de las filmaciones que tengo, de las que vamos a ver en la final de la clase, habla de estos acoplamientos de cadena. Fíjense que una de las bridas, las dos bridas, tienen en el extremo un dentado, ¿sí? Una rueda dentada, y el elemento que los vincula es este acoplamiento de cadena. Están acoplados por una cadena de rodillos. Algunas características de la cadena de rodillos se lo vamos a ver en las próximas clases. La flexibilidad está dada por el juego que tiene la cadena, o sea, por el juego que tiene la cadena sobre los dientes. Y lógicamente todo este conjunto tendría que estar, lo conveniente sería que tendría que estar dentro de un guardapolvo y estar perfectamente lubricado, ¿sí? Porque tenemos contacto metal contra metal. Entonces lo conveniente, todo esto está dentro de lo que se llama un guardapolvo, por lo general son de goma, y está perfectamente lubricado. Acoplamiento de cadena no es lo más usual que lo encuentren, pero en alguna industria puede ser que esté. Acoplamientos flexibles de disco. Estos son acoplamientos muy económicos, muy... Hablando mal y pronto, lo sacan del apuro, ¿sí? Lo sacan del apuro, pero no son para transmitir gran potencia ni tampoco para tenerlos permanentemente trabajando. Son dos bridas que tienen salientes, de tal manera y este es un disco de algún material sintético, de alguna goma, ¿sí? De algún elemento parecido a los Oldham, ¿sí? Este elemento es el que permite la desalineación, se deforma, ¿sí? Pero debido a las características de ese material son de bajo costo, no son costosos, ¿sí? Pero lógicamente esto se degrada fácilmente, las características propias de este disco, y bueno, requiere un mantenimiento mucho más frecuente que en el caso de los otros productos. Estamos hablando que de salir del apuro, un acoplamiento flexible de disco que nos va a sacar rápidamente de alguna industria del proceso. Tengo que ver si el proceso es continuo, tengo que ver que no se pare, ¿sí? Otra vez nos comentaba el Veralia, que es la fábrica de vidrio, ¿sí? Que es la X-Ray Curaff, tiene un horno, puesto un horno, el horno ese no se para nunca, ¿sí? No se para nunca, porque el día que se pare, todo el líquido que queda está adentro, que se va a cristalizar y el horno no me va a servir más. Por lo tanto, ese es un dentro del proceso continuo, en donde el mantenimiento debe ser prioritario. El ingeniero de mantenimiento debe estar a 1 metro del piso para que no se le pare el horno, ¿sí? Así que bueno, si a ustedes les toca trabajar en Veralia, ¿sí? Algún día alguno de ustedes cuenta, tiene que tener en cuenta todas estas características y si hay acoplamiento, tener disponibilidad, ver cuál es el acoplamiento más apto y rápidamente tratar de solucionar la situación, porque el horno, creo que salía $2 millones el horno, una cosa así o más, el horno ese si se paró, se cristalizó lo que está dentro y no sirve más. Y seguramente ustedes van a tener que irse del país para hacer, porque no, hay que pagar ese horno. Como dije, este elemento de máquina no se construye, sino que se selecciona. No se diseña, sino que se selecciona. En realidad, ninguno de los elementos de máquina que vamos a ver lo vamos a diseñar, ya dijimos, sino que lo vamos a seleccionar. Para seleccionar necesito conocer la potencia que voy a consumir, la potencia que tengo que mover. Necesito conocer cuál es la máxima cupla que tengo que mover para saber si el acoplamiento me va a transmitir esa torque. Necesito conocer la velocidad, porque hablábamos de acoplamientos de altas velocidades, acoplamientos de baja velocidad y acoplamientos de velocidades medias. Necesito tener una idea de las desalineaciones y de qué tipo de desalineaciones se van a producir.
Necesito tener en cuenta el momento de inercia del acoplamiento, ¿sí? También es importante el momento de inercia del acoplamiento porque va a ser la forma que va, si giramos el árbol motriz, de acuerdo al momento de inercia va a ser el giro que va a tener el árbol conducido y que no se produzca una desalineación torsional importante. Bueno, las inversiones del espacio ocupado, ¿sí? Hay acoplamientos que son, por ejemplo, el dentado, un acoplamiento voluminoso, por lo tanto, si no tengo espacio no lo podría colocar. Necesito trabajar con conocer si hay temperatura. No pondría un acoplamiento tecnoperiflejo, un acoplamiento flexible, porque lógicamente la goma, me quedé sin goma si está trabajando a temperatura, y lógicamente si hay polvo, si hay corrosión, si hay humedad, si hay los agentes externos. Datos que tengo que conocer para el proceso de selección. Acá esto es importante, siempre resalto esto, tienen que parar la pelota, acá dice parar la pelota y ver dónde van a hacer el pase, ¿sí? Bueno, hay que revisar todos estos parámetros para tener y elegir el acoplamiento más adecuado para cada situación. Eso es lo que le decía acá al compañero de ustedes. No les puedo decir, este acoplamiento úselo a esto, a este acoplamiento úselo acá. No, acá hay que analizar todos estos factores y ver cuál es el acoplamiento que me soluciona parcialmente, porque en realidad ninguno soluciona toda la situación, sino que parcialmente la solución o la situación que estoy analizando en ese momento. Fundamental. Sí. ¿Ah? ¿Hay alguno que realice torca, algún acoplamiento para en un sentido nomás y en el otro no? No, por lo general no. O sea, no hay que gira en un sentido y no en el otro. No, el acoplamiento, lógicamente, acordate que el árbol motriz va a girar en un solo sentido, ¿sí? Si te gira en el otro, pues tenés, pero por lo general no, lo podés utilizar para ambos sentidos. Bueno, acá no se ve nada, ¿sí? Para lo que está acá es más o menos, este es un diagrama de flujo de cómo seleccionamos el acoplamiento. Más o menos está lo que dijimos recién en palabras, los distintos parámetros, ¿sí? Pero quise colocarla, lo que pasa es que está muy oscuro y no se ve nada, quise colocarla para que rápidamente ustedes tomen los parámetros y puedan hacer el camino crítico para seleccionar el acoplamiento. ¿Está bien? Esto va a estar en la página, así que lo miran y cualquier duda que aparezca lo charlamos, ¿sí? En realidad es lo mismo que dijimos puesto en un diagrama de flujo. Bueno, la potencia de selección es la potencia multiplicado por un factor de servicio y multiplicado por un factor de desalineación. La selección de esto es muy rápida y muy fácil, muy sencilla. El factor de servicio o factor de trabajo, como le llamo acá, de acuerdo a la empresa, de acuerdo a la fábrica de acoplamientos, hay distintas tablas para calcular el factor de trabajo. Pero en definitiva todas están en función de la máquina motriz, si es motor eléctrico, si es motor de combustión interna, si es un motor hidráulico, en función del tipo de carga, ¿sí? Carga liviana, carga pesada, carga extrapesada, y en función de, algunas veces en función del tipo de servicio, si trabaja 3 horas, si trabaja 12 o si trabaja 24 horas, ¿sí? Hay distintas tablas, acá hay otra en función de los mismos parámetros, para distintas máquinas accionadas. Este es el factor de servicio, para el motor eléctrico, para máquina a vapor, para un motor de nafta, para un diésel. Hay distintas tablas, acá les he puesto otra, el factor de servicio, la naturaleza de la máquina, carga constante, mediana, para electrobombas. Básicamente todas tienen los mismos parámetros: tipo de máquina motriz, tipo de carga y tipo de servicio. La desalineación vamos a tener en cuenta mediante gráficos de tablas que no les puse ninguno porque creo que lo van a seleccionar con el ingeniero Lazo. Sí, directamente con el ingeniero Lazo van a seleccionar el acoplamiento, pero con velocidad de giro y la potencia de selección, que es la que tiene en cuenta los factores correspondientes, se selecciona el acoplamiento. O sea, directamente
Si ustedes se van a una página de un catálogo de acoplamiento, van a ver que velocidad de giro y potencia de selección, seleccionamos el acoplamiento. Es muy sencillo y prácticamente no tiene, rápidamente se selecciona. Pero debemos tener en cuenta que la velocidad que yo selecciono del acoplamiento, o sea, la velocidad que yo voy a mover no supera la velocidad máxima admitida por el acoplamiento. ¿Sí? Los acoplamientos trabajan para una determinada velocidad máxima, eso viene especificado en el catálogo, y lógicamente la velocidad que va a girar mi máquina motriz no tiene que superar esa velocidad. La cupla. Los acoplamientos también me definen la cupla máxima que van a transmitir. Por lo tanto, la cupla que yo necesito transmitir a través de la máquina motriz no me tiene que superar esa cupla máxima. Las desviaciones o corrimientos. Indudablemente, la desviación o corrimiento, el acoplamiento especifica que me admite desalineación hasta 3 grados. No puedo superar ese valor, tengo que trabajar ese valor. Controlar si las dimensiones exteriores son adecuadas. Dijimos que por cuestiones de espacio, fundamental, tenemos que analizar la cuestión de espacio. Controlar la temperatura ambiental. Ahí está, selecciono un acoplamiento Tecno-Periflex o selecciono otro acoplamiento en donde no tengo problemas de temperatura. Y fundamental esto, analizar la disponibilidad. Esta característica no va a ser solamente para los acoplamientos, esto tenemos que analizar para cualquier elemento de máquina. Hoy nosotros necesitamos tener disponibilidad rápida del elemento. No puedo que se me rompa el elemento y después mandarlo a buscar y a los 15 días aparecer con el elemento, ¿sí? Hoy la mayoría de los procesos industriales son procesos continuos, prácticamente continuos o semicontinuos. Por lo tanto implica que yo tengo que tener disponibilidad del elemento. Pero ojo, la disponibilidad del elemento no significa que tengo que tener un stock tremendo, porque también si tengo un stock grande, tengo un lucro cesante ahí que no se está moviendo. Tengo que analizar, como ustedes, fundamentalmente la competencia de ustedes es una cuestión también gestión comercial, de eso ustedes saben mucho más que nosotros somos más, al ser más de diseño, pero la cuestión comercial ustedes la tienen que manejar y ahí les van a dar seguramente herramientas para no tener un stock demasiado elevado, ¿sí? Pero la disponibilidad del elemento debe estar. No puedo, como ingeniero de mantenimiento, no puedo esperar 15 días para que llegue el elemento, ¿sí? Que lógicamente la mayoría de los procesos industriales, o no procesos industriales, vamos a los petroleros. El pozo no puede estar parado, el pozo tiene que estar trabajando de forma continua. Por lo tanto, yo necesito tener la disponibilidad inmediata del elemento que se rompió, ¿sí? Siempre analizando que ese stock no sea demasiado elevado para tener un lucro cesante importante. Esto es válido no solamente para esto, sino que lo vamos a decir en todos los elementos de máquinas. Bueno, acá les he puesto algunas ventajas de los acoplamientos, del grupo de acoplamientos que hemos visto. Lograr los acoplamientos de elastómeros, lograr menor esfuerzo ante una gran desalineación. Son capaces de absorber vibraciones. Estos son los acoplamientos de los Oldham, los que tienen el elemento ese que absorbe vibraciones. Los flexibles permiten la separación de la máquina motriz y la conducida. La goma se puede deformar y permite una separación. Absorben cambios de par. Permiten alineamiento de forma fácil y rápida, ¿sí? Porque la goma es flexible, entonces yo puedo alinear rápidamente y acomodar el acoplamiento de tal manera que me quede rápidamente alineado. Y algunas desventajas. Bueno, de los rígidos. No aceptan casi velocidad. Prácticamente dijimos que no admiten desalineaciones, no admiten desalineación ni axial, no admiten desalineación, separación entre los árboles. O sea, está bastante limitado el uso para el mantenimiento o el desmontaje de esos acoplamientos es crítico. Tengo que desarmar una de las máquinas para poder desarmarlo. Los acoplamientos de alta velocidad se lubrican continuamente. Y lógicamente, cuando con el aceite, ustedes saben que el aceite tiene sedimentos, o sea, tiene su constitución sedimentos y eso va
produciendo una especie de lodo, por lo tanto también tengo que tener en cuenta esa cuestión, ¿sí? Ver que al cabo, cuando hago un mantenimiento, tratar de que ese lodo, cambiar el aceite y limpiar de tal manera de sacar esas deposiciones que se producen como consecuencia de la degradación del aceite. Los acoplamientos del tipo elastómero son afectados por agentes contaminantes del medio. Si es de goma, lógicamente el polvo, todo lo que es la humedad, lo afecta, por lo tanto tengo que tener en cuenta esas condiciones. Cuando los acoplamientos tienen alta velocidad de caja de protección, cortan el aire y esto produce una cantidad de calor significativa. Hay que tener cuidado con eso. No es lo más importante, no es lo más relevante, pero se menciona porque nosotros tenemos que tener en cuenta que puede producirse una cantidad de calor importante. Y los de tipo metálico son afectados por oxidación. Si trabajo en un ambiente húmedo, indudablemente aparece corrosión y tengo que tener, por ejemplo, el acoplamiento de cadena. Si yo lo tengo trabajando en una situación en la cual hay humedad, bueno, tengo que ver qué pasa con ese código para que no se me oxide ni la polea ni se me oxide la cadena. Bueno, esas son las consideraciones en general para los acoplamientos. Indudablemente que esto no se tiene en cuenta para otros, o sea, para los tecnopoliflenes las oxidaciones por lo general no tendrían relevancia, ¿sí? Está tomado de forma general para los distintos tipos de acoplamientos que hemos visto. Y ahora, para sacarlo un poco del... Vamos a ver algunas películas. En la camioneta. ¿Cuál es el problema? Acá está la junta homocinética. Este es el esquema, la animación de la junta homocinética. ¿Sí? Esta es una animación muy próxima. ¿Sí? Esto está hecho con Solid Edge. Es una animación muy próxima a lo que es una junta homocinética. Por supuesto, sí, no solamente hay una sola configuración, las configuraciones son diversas, pero esta es una junta homocinética en la cual están vinculados un poco los distintos modelos, sí, no hay uno solo, sí, eso es cierto, son distintas configuraciones. Pero creo que reúne un poco lo que me interesa que vean, la posibilidad de desalineación para todas las direcciones. ¿Eso se llama cruceta también? No, eso no tiene el nombre de cruceta. Es el elemento de vinculación, no tiene nombre particular. Ahí está el rodamiento, en este caso tiene el rodamiento de aguja. Ya vamos a ver cuando veamos los rodamientos, las características de esos rodamientos. Y todo ese conjunto es el que se mueve dentro de esa cavidad de férico, esa cavidad que acá vamos a mostrar cuáles son las, fíjense, las posibilidades de desalineación que tiene. ¿Está bien? Y justamente está esa que me permite que la rueda, de acuerdo al camino, se pueda mover en una u otra dirección. ¿Está claro? ¿Ah? No te entiendo. ¿Qué pasó? ¿Se ve qué? A la velocidad está en función del movimiento que tiene la cruceta, no la velocidad del árbol motriz es una sola. Si está transmitido por un árbol de un motor asincrónico, son 1500 revoluciones por minuto, 1450. Bueno, acá está, ¿qué es lo que es esto? La junta cardálica. Fíjense que decíamos que hasta 15 grados. ¿Sí? La animación, bueno, en cortita la vemos otra vez. ¿No aparece el cambio de velocidad?
Y, o sea, voy a decir la diferencia de velocidad entre la entrada y la salida. A medida que sube, va disminuyendo la velocidad. Hay posibilidades de... Pero en realidad acá no se aprecia, ¿no? O sea, tenemos que imaginar, más o menos. Claro, las dobles no debería En las dobles tenemos velocidad constante entre una y otra. Acá está el despiece de la junta cardánica. También está hecho, esto es una animación hecha en Solid Edge, así que también lógicamente hay una aproximación, pero bastante precisa y bastante cercana a lo que es una junta cardánica. Esta es una junta cardánica simple. Esos son los anillos de fijación, ¿sí? Ahí se colocan los rails, los anillos de goma. Acá tenemos, o sea, en algún momento cuando vengan a consulta o cuando vengan, acá tenemos en la oficina tenemos juntas cardánicas, mírenla, fíjense cómo son, ¿sí? Traten de mirar, arrimarse. Una de las cuestiones que nos plantean, ¿por qué no lo traemos acá a la clase? Lamentablemente porque son muchos, ¿sí? Y la junta cardánica que tendríamos que traer tendría que ser de un volumen para que la vieran todos. La junta cardánica es pequeña la que tenemos y la van a ver los que están acá adelante, pero no los que están atrás. Entonces, tratamos de mostrarle alguna animación, ¿sí? Y después tratamos de tener un stock o algunas cuestiones, algunos elementos de máquina en la oficina. Arrímense la oficina, generalmente está abierta casi permanente. Fíjense, mírenla, nosotros no la vamos a censurar, al contrario, nos parece bien que tomen conciencia y se fijen. ¿Sí? El tema es traer a la clase que el elemento de máquina lo van a ver, salvo que lo filmáramos, lo van a ver los que están adelante y no los que están atrás. ¿Sí? Si fuéramos en una clase normal, en un curso normal, posiblemente podríamos llevar y hacerlo circular a través de todos los alumnos. Acá son muchos ustedes, entonces es más complejo el tema de traerlo a la clase. Pero les pedimos que se arrimen. Que se arrimen ahí a la oficina y fíjense en los elementos de máquina. Bueno, acá está otro acoplamiento que no lo mencionamos, los acoplamientos Falk. Este es un video, ese es un horno para cemento, ¿sí? Si alguno ha ido a la cementera acá en Panquegua, va a ver que está ese tipo de horno. Y ahí está vinculado el árbol motriz para mover ese horno a través de ese acoplamiento, el acoplamiento Falk se llama. Que fíjense que es dos bridas dentadas y el elemento que los une es ese elemento que está en azul. Ya lo van a ver más desglosado. ¿Y cómo lo montan? Ese es el acoplamiento, lo que se ve exteriormente, el árbol motriz, y que me está moviendo el horno, ¿sí? Indudablemente que hay una relación de transmisión, hay un reductor de velocidad para que la velocidad... Bueno, ahí está el acoplamiento en detalle. ¿Ah? Es flexible, sí. Ahora lo vas a ver, mira, ahora lo vas a ver. Ahí lo van a montar. Ahí está la brida, ahí está produciendo la alineación del árbol motriz con el árbol conducido. Ahí van a poner grasas, ¿sí? Porque tiene que estar todo perfectamente lubricado. Bueno, sí, sí, estos son ingenieros y tienen que concentrarse en las cuestiones, ¿sí? Y ese es el elemento que vincula, ¿sí? Que tienen que hacerlo coincidir en los dientes de cada una de las bridas. Ahí es cuando lo están obteniendo, ese es el proceso de fabricación. ¿Es metálico también? Sí, es metálico pero con cierta flexibilidad, ¿sí? Porque justamente la flexibilidad o la desalineación la produce ese elemento, ese es el elemento que se deforma. Esos son acoplamientos llamados acoplamientos falsos, ¿sí?
nosotros. ¿Eh? ¿Permite una desalineación rotacional eso? Alguna desalineación rotacional, pero la desalineación rotacional es lo que menos permite. ¿Sí? Permiten la desalineación axial y la desalineación de eje. ¿Sí? La rotacional es la que menos. Acá les voy a mostrar este acoplamiento. Este también es económico, es muy sencillo. Fíjense, el elemento de uniones es elementos de material sintético, se retira uno y se reemplaza por el otro. El tema es que esto no se hacen acá, son elementos de importación y últimamente no estaban entrando, pero un acoplamiento fácil, un acoplamiento muy rápido de reponer. ¿Cómo se llama ese? Este acoplamiento es flexible, ¿sí? El rector se lo conoce por el nombre comercial, acoplamiento rector. Era muy rápido, ¿sí? Esa pieza la cambiás, la sacás porque esa es la que se deforma y la que pierde la característica, pones una nueva, cerrás y te queda el acoplamiento nuevo como. El problema es que eran importados y hoy no están entrando, ¿sí? Por el tema de importación. Pero también era un acoplamiento. Este acoplamiento, fíjense, decíamos de la amplia variedad de acoplamientos. ¿Sí? Fíjense las características de este acoplamiento. Indudablemente que a nivel industrial no lo van a encontrar nunca. ¿Por qué? Porque es carísimo ese acoplamiento. Pero bueno, existe en alguna aplicación, no sé cuál aplicación podrá tener, ¿sí? Pero se fabrica. Porque ese acoplamiento, ¿qué podría dar? Variación angular, variación de velocidad angular. ¿Ah? Ahí podemos, si por las características que presenta eso, podríamos poner una punta cardánica y no sé. Bueno, pero existe ese acoplamiento, por eso lo muestro, porque la amplia variedad de acoplamientos que tenemos, fíjense la configuración que tiene. ¿Y en qué difiere la cardónica? Básicamente seguramente tiene mayores puntos de contacto, posiblemente transmite mayor par, transmite mayores. Ese acoplamiento no lo he visto en ningún lado. Bueno, y acá está otro esquema, otro acoplamiento tipo cardánico. Les he puesto distintas imágenes para que más o menos traten de. Estas imágenes van a estar puestas en la página de la cátedra, así que traten de mirarlas cuando estudien. ¿Sí? Este es un interior y... Bien, antes que nos vamos, traemos regalos del Día del Niño. ¿Ah? ¿La subida? Buenas tardes. Buenas, profe. Traemos regalo del Día del Niño. Ahora la